Fabio Arias, fiscal de la CUT Nacional, a propósito de estas propuestas que ha hecho Germán Vargas Lleras. Todo esto para degradar el tema laboral, la fuerza laboral, la vida humana también, Fabio. Buenos días. Bueno, buenos días, Armando. Nuevamente, un buen día para todos los maestros y maestras del distrito y de Colombia que nos escuchan. Hombre, Germán Vargas Lleras acaba de publicar una propuesta de reforma laboral. La hace con base en el problema grave que tenemos de desempleo, que se profundiza con esta pandemia. Venía una crisis económica anunciada que nos iba a llevar a una recesión, y cuando aparece la pandemia, pues todo se precipita. Y uno de los temas pues, más delicados es el tema del empleo. Y se precipita por un problema de la cuarentena especialmente. La cuarentena es la negación de la producción de riqueza por parte de la población, porque cuando usted la confina, le quita la posibilidad a un sector muy significativo de poder seguir siendo productivo en sus puestos de trabajo, puesto que más allá de que existan las nuevas tecnologías y todo eso, no todo se puede hacer en casa, ni todo se puede hacer por teletrabajo. Entonces el cuento es más o menos, la única forma aquí de que podamos restablecer los puestos de trabajo es sobre la base de que los que trabajen ganen menos, para que definitivamente, presuntamente, y ese es un discurso neoliberal que en Colombia lleva 30 años, lo han repetido desde Gaviria hasta Duque, y bueno, y nuevamente aquí nos traen otra vez pues la fórmula inveterada de que reduzcan salarios para que haya más empleo. Y resulta que han reducido los salarios y no ha habido el empleo. Y por tal motivo, esta fórmula que hay ahora es la repetición de la repetidera, y se trata de aprovechar una nueva circunstancia para quitarle ingresos a los trabajadores formales, porque los informales viven del rebusque. ¿En qué consiste la reforma? Muy brevemente, contratación por horas. Es decir, lo que no pudieron hacer ni en el Plan Nacional de Desarrollo, ni pudo hacer la anterior ministra de Trabajo, lo trae ahora el doctor Vargas Lleras para que se haga. Contratar por hora significa reducir el ingreso de los trabajadores que ganen un salario mínimo, un 36% de sus salarios. Suspensión de las cesantías y de los intereses a las cesantías, esa es otra fórmula que está ahí contemplada. Eliminación de la prima de junio y la prima de diciembre. Flexibilización laboral para evitar el pago del recargo nocturno y los dominicales y festivos. Reducción de los salarios en un 33%. Inclusive reducción de las convenciones colectivas en una cuantía similar a esta que se reduzca el salario. Disminución de la indemnización por despido, es decir, aquella fórmula exactamente que cuando el empresario quiera despedir a un trabajador unilateralmente, le paga una determinada cantidad. Hoy la cuantía está en 30 días por el primer año y 20 días por cada año subsiguiente. Entonces, reducción eso. Hemos hecho los cálculos de cuánto significaría todas esas fórmulas. Repito, son toda reducción de los salarios. Eso significaría el equivalente a que los salarios que pagarían los empresarios de aquí en adelante, si esa reforma laboral la aprobaran, equivaldría a reducir 3,3 billones de pesos mensuales el pago de las nóminas de los empleados. Se ahorrarían esa cantidad. De tal manera que si la aplicaran para el resto del año, se reducirían los ingresos de los trabajadores por estos 8 meses que faltan en 25 billones de pesos. Como se dará cuenta, estamos hablando de sumas significativas y respetables. Ese es el papel del trabajo. El trabajo exactamente, pues obviamente que es un costo y es un valor muy significativo, y de esta manera quisieran acabarlo. ¿Por qué viene la propuesta ahora? Hombre, porque el Consejo Gremial Nacional la semana pasada hizo también esta propuesta frente a Duque. En ese momento no habían facultades extraordinarias. Pues bueno, el presidente ha restablecido nuevamente
las facultades extraordinarias mediante la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica con base en el artículo 215 de la Constitución, que había vencido el pasado 26 de abril, vuelve y la restablece por un mes más. Entonces, dentro de este mes, obviamente que hay un peligro significativo para el grueso de los trabajadores, porque podrían utilizarse esas facultades. Ahora, de manera ilegal, hay que decirlo, porque el artículo 215 de la Constitución dice que por ningún motivo pueden ser utilizadas esas facultades para disminuir los derechos de los trabajadores, lo dice expresamente. Sin embargo, ya lo hizo con las facultades anteriores y podría hacerlas desafortunadamente nuevamente. Estamos ante una situación muy irregular, por tal motivo la convocatoria y el llamado es a que todos los trabajadores y la población nos entendamos de estos asuntos y acompañemos manifestaciones. Hoy en las redes sociales, y después de que pase la pandemia veremos exactamente qué otras actividades hacemos, pero hoy será en medio de las redes sociales para decirle a este gobierno que no puede utilizar esas facultades para seguirle quitando derechos a los trabajadores. Por el contrario, debe es darles una renta básica universal a quienes hayan perdido el empleo por el equivalente a un salario mínimo, quienes han perdido el empleo y por todos los informales que hoy están confinados y que no han podido volver a llevar una comida a su casa. A eso sí debería ocuparse en vez de estarle quitando los derechos a los trabajadores. Claro que sí, Fabio. De por sí es una masacre una masacre laboral y contra el Código Sustantivo del Trabajo. Fabio, muchas gracias siempre por acompañarnos todos los sábados.